Muchísimas gracias a todos y todas las que asistieron a esta invitación de la socialización del podcast Diario de Campo. Jugar en la ciudad de Diario de Campo. Vamos a contarles entonces, me presento primero, mi nombre es Steve García, creador de Diario de Campo. Un saludo en este caso también para Manuel Ocampo, que fue también mi compañero al momento de la creación de este podcast, de esta idea llamada Diario de Campo, y que les quiero contar, pues, como para empezar un poco la historia de este proceso, para darles lugar luego también, pues, como a lo que significa hoy esta propuesta de jugar en la ciudad, una propuesta para abordar la historia o la memoria de la ciudad a través del fútbol. Aquí voy a hacer, digamos, una pequeña salvedad. Verán quienes vayan siguiendo los episodios del podcast que es una propuesta que está muy ligada a Atlético Nacional. Esto es una anotación que le hice también a la Secretaría de Cultura. Esta propuesta es ganadora de los estímulos para la creación de memoria en torno al fútbol. Y una de las anotaciones que yo les hice cuando estuvimos en la convocatoria es que, bueno, las modalidades eran una modalidad para hablar de Independiente Medellín y una para hablar de Atlético Nacional, y mi anotación era que el fútbol y la memoria de la ciudad están mucho más por fuera de la estructura del fútbol profesional. Entonces esta propuesta, si bien está ligada a la historia de Atlético Nacional, en varios puntos la toca, intenta es más hablar de la ciudad que el equipo mismo. Incluso pues cuando ustedes, ahorita que vayamos viendo algunos comentarios sobre los episodios, sobre los 6 episodios de la propuesta, se darán cuenta que en la mayoría de los casos optamos por hablar con personas que no son propias del fútbol, que no están inmersas en el contexto del fútbol, sino que por medio del fútbol podemos hablar de otros asuntos ligados pues a la historia urbana y a problemas propios del contexto urbano de Medellín. Incluso también el día de hoy, ahorita vendrán el profesor Reinaldo Espitaleta y Mariana Ríos, el profe hincha del Medellín, conocido el hincha del Medellín, con quien ya tuvimos también un episodio por ahí en Diario de Campo. Mariana, que no es tan futbolera, pero que también nos va a ayudar pues como a reflexionar sobre estos asuntos de archivo y memoria. Entonces, como un poco la propuesta, contarles que es también en ese sentido, no solamente para hablar del equipo. Finalmente la estructura del fútbol profesional es muy limitada para hablar de todo lo que podemos hablar acerca de la ciudad. Entonces, contarles eso. Primero, Diario de Campo nació en 2020 en el contexto de la pandemia, cuando todos quisimos hacer un podcast. algunos sobrevivieron, este es uno de ellos. Y la intención siempre fue, digamos, como recoger las enseñanzas y aprendizajes de un curso que dimos en la Universidad Nacional, una clase lectiva que dimos en la Universidad Nacional que se llamaba Política y Fútbol, en la que intentamos abordar pues como los fenómenos institucionales, sociales y políticos que estaban en torno al fútbol. La invitación es inicialmente esa, que ustedes puedan ver el podcast, a través de esa convocatoria, digamos que nos da un gran impulso para digamos, en términos técnicos, poder fortalecer pues como el proceso, tener el apoyo. En este caso, agradecerles tanto a Fernanda Serna como a Sara Arango, que nos acompañaron en esta convocatoria. Sara en el proceso de investigación y Fernanda en el proceso audiovisual. Fortalecen un montón el proceso, y pues digamos que de aquí en adelante quedan un montón también de aprendizajes para que se siga fortaleciendo Diario de Campo. No les voy a hablar mucho más de eso. Vamos a poner un pequeño video de lo que fue el proceso de creación de esta propuesta Jugar en la Ciudad, y luego entonces conversamos un poquito sobre los episodios, que ya publicamos 2 episodios y quedan 4 más por publicarse. Entonces ahorita les vamos a contar qué es lo que sigue en esta propuesta Jugar en la Ciudad. Vamos a ver entonces el video. Hola, hola, hola. 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 ¿Por cuál de los dos hablo? Cuando llegué a la universidad era más baloncesto que fútbol, porque además yo fui absolutamente pésimo jugador de fútbol. No, yo también, profe, no se preocupe, que aquí reconocemos la práctica de todos, pero todos reconociendo que quisimos jugar más, y entonces por eso ahora hablamos más bien de fútbol. Yo tenía los ahorros míos para comenzar la maestría. Y yo dije, cuando Orlando Berrío metió el gol, yo dije, no, ni que maestría, ni que gol. Yo le voy a comer la vida, les voy a contar la historia completa. ¿Qué mediadores en la iglesia?
la parte del control, la moral. La moral, la gestión de la iglesia. Y se me olvidó algo interesantísimo, que la empresa orientaba a través de la iglesia el tiempo libre. Y la moral. ¿Y qué es lo que se rompe luego? Porque en los 60 hay también una ruptura que incluye, por ejemplo, la idea de la teología de la liberación y también el cambio de, pues... Bueno, es que son tantos. Por ejemplo, en los convites, el papel que jugaba el fútbol era el cierre del convite. Entonces se reunían para pavimentar la calle, para vaciar la plancha del vecino, o sea, los famosos convites, que era autoconstrucción, pero al final del convite cerraban con un partido de fútbol. En el 90 en Italia, ¿sí? En Italia 90, también, ahí está más que todo, pues más protagonista el bolillo, pero también es el campeón de la Copa América de 2011, sí. 2001, perdón. O sea, ese personaje es para mí el más importante del fútbol colombiano, que valga decirlo, además es un negro del Pacífico, y hay una, además él reivindica en una entrevista que le hacen en un podcast de Atlético Nacional, él dice, ese es el primer equipo campeón de Libertadores del Pacífico, no dice de Colombia, no dice del Pacífico. A todos los hago llorar. No, güey, madre. ¿Cómo hace la gente, parce, hacer de todo? Ventas, rifas, bazares. Aquí hemos hecho bibliotecas, cualquier cantidad de actividades acá para recoger fondos. Por ejemplo, íbamos para Perú el año pasado, hace 2 años, íbamos para Perú. Entonces, los partidos de visitante no lo veíamos acá. Entonces, un porcentaje de las ventas que se generaran en cerveza o en aguardiente, yo le los daba para gestionar el viaje. Mi generación sufrió mucho, es innegable que, como te digo, hablo en nombre de mi generación, no es Lilo. Mi generación sufrió mucho simplemente por querernos salir del molde. Pues la única niña que jugaba fútbol en este barrio era yo, ¿cierto? Pero como jugaba bien, yo también llamaba la atención. Sin embargo, las mamás de las niñas, que eran mis amiguitas, no las dejaban hacer conmigo porque la hija de doña Lucía jugaba fútbol. El deporte que venían, por ejemplo, ciclistas que de Venezuela, de México, o que iban los nuestros a competir a otras partes, también se va dando como una apertura a la modernización de Colombia. Sí, porque es como una paradoja, mucha modernización pero poca modernidad, de acuerdo a lo que plantea Corredor. Las pelas, el estigma, el señalamiento, el bullying, los regaños, las burlas. Enfrentarnos a todo eso me parece que es una batalla sin fin, parece. Pues yo tengo una amiga que vive en Caldas, entre Caldas y La Estrella, ahí en ese asentamiento de La Raya, y ellos todavía hacen convites para vaciar la plancha. Entonces hace algunos años ella hizo su casa, entonces ella invita a todos sus vecinos, ellos van, ella hace un sancocho, entonces ahí la acompañan, hacen el vaciado de la plancha, va como un maestro de obra, pero todos participan en la mezcla y demás, y al final casi siempre cierran con un partido. Entonces esos partidos de fútbol son muy importantes porque es una manera de construir comunidad. Si bien es cierto, es una construcción individual, es muy relacional, porque uno siempre está construyendo memoria con respecto a otros sujetos o a otros espacios o a otras historias, ¿cierto? Y la tercera es que la memoria es uno de los fundamentos centrales de las identidades. Y una de las identidades que uno puede tener es una identidad construida alrededor de una historia, de un equipo, de una pasión. Lo que pasa es que hay mucho que contar. Nos vemos en el siguiente episodio de Jugar en la Ciudad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esos son algunos de los apartes que tuvimos ahí en ese proceso de creación. Si quieres, me muestras la siguiente pantalla para que veamos. Eso es lo que sigue del podcast. Tuvimos el primer episodio, ya lo publicamos. El primer episodio fue Fútbol en la Ciudad de Las Mangas. Lo hicimos con el profesor Luis Fernando. Hicimos un recorrido, con Sara hicimos un inventario de varias canchas, pero hicimos un recorrido en el episodio específicamente sobre 6, digamos, haciendo alusión al mito fundacional de Atlético Nacional y esa idea de la manga de Don Pepe.
Entonces ahí hacemos esa alusión a la manga de Don Pepe, ese recorrido, digamos ahí por lo que era el mercado de Oriente. El profe nos cuenta lo que implicaba ese espacio y la forma en la que se transformó en un espacio para el fútbol. Hacemos un recorrido por la manga de los Belga, el Hipódromo San Fernando, los Libertadores, la cancha de Miraflores. Bueno, hacemos un recorrido por varios espacios de la ciudad en el que tenemos la posibilidad de ver esa transformación a través de cómo se jugaba fútbol y qué implicaba eso digamos, en la transformación de las prácticas. El segundo episodio nos acompañó el profesor Rodrigo Arboleda y la profesora Janet Restrepo, que ellos hicieron una investigación sobre el papel de las industrias textiles en la promoción del deporte. Digamos que ellos tuvieron la posibilidad de hacer una investigación que estuvo más ligada al ciclismo, pero que, digamos, nos permitió hacer una reflexión que da lugar no solamente al fútbol, otra vez haciendo el seguimiento a la historia de Atlético Nacional con ese momento de paso a Unión Indulana, y luego cuando estamos, digamos, en el profesionalismo, cuando está Fabricato también al frente de Atlético Nacional. Pero digamos que en la investigación de los profes se logra pues ver ese papel central de la industria, y con el caso particular de Coltejer, digamos, para la promoción del deporte, hacemos varias reflexiones. Esos 2 episodios ya están publicados. Ahorita les vamos a mostrar pues, para que nos sigan en @Diario de Campo en Instagram, y en Spotify los pueden escuchar, ya están publicados, y vamos a ir publicando semanalmente uno de los episodios siguientes. El tercer episodio hablamos con la profesora Ángela Alzate, de la Escuela de Planeación Urbano Regional de aquí, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, y con ella hablamos a partir de la idea de la construcción del Estadio Atanasio Girardot, de, digamos, la expansión urbana de Medellín. Digamos que con la profe tenemos una conversación que trae la idea de esta reflexión que traíamos en el episodio 2, por el papel central de la facción de capital industrial en Medellín, y cómo esa facción de capital industrial también, digamos, tiene un papel relevante en influir en los destinos institucionales, y por lo tanto, digamos, comprender todo ese proceso de expansión y de fortalecimiento del crecimiento de la ciudad a partir de una obra central que es el Estadio Atanasio Girardot, pero que, digamos, implica muchas otras obras en el crecimiento de la otra banda. En el episodio 4 nos juntamos con el profesor Max Yuri Gil, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, para hablar de la Copa Libertadores del año 89. Pero nuevamente, digamos que eso es una excusa para hablar del contexto de Medellín en los 80s y en los 90. Aunque hacemos una reflexión, digamos, también del conflicto urbano, la posibilidad de hablar con el profe Max Yuri, que también es hincha de Nacional, es hablar de la cotidianidad. Y ahí, digamos que yo creo que encontramos como una contradicción muy, muy interesante, y es, pese a que el contexto general de la ciudad era un contexto del miedo, un contexto de conflicto, también tenemos la posibilidad de ver un momento en el que el fútbol permitía que las 2 hinchadas de los 2 equipos tradicionales de Medellín se juntaran sin ningún problema, sin tantos, digamos, conflictos como se pueden generar hoy en un contexto posterior, digamos, a lo que conocemos la violencia asociada al fútbol, también asociada a las barras y, bueno, otros fenómenos que están también posteriores a este contexto. Luego, en el episodio 6, hacemos una reflexión sobre las nuevas expresiones que hay dentro y fuera del estadio, cuando ya no solamente es fútbol, sino son otras intenciones alrededor del fútbol, y entonces hablamos con Juan Esteban Mosquera de la barra Pueblo Verdolaga, y hacemos una reflexión de cómo o por qué razones, digamos, uno se junta para hacer cosas alrededor de la ciudad en torno al fútbol. ¿Por qué no un grupo juvenil? ¿Por qué no la acción comunal? ¿Por qué el fútbol motiva a que se generen otras acciones en la ciudad? Podríamos decir nuevas ciudadanías, o podríamos decir nuevas expresiones, pero que se gestan en ese contexto del barrismo. Y finalmente, la disputa por la cancha, nos sentamos a hablar con Liliana, Lilo Fútbol, tan conocida ella, que hoy, pues, digamos, está al frente del proceso de Atlético Nacional, Formas Íntimas, pero que, digamos, también nos centramos en que ella nos cuente esas disputas, ese tiempo de disputas que ha tenido, pues, el fútbol femenino, y debo decirles que les recomiendo mucho este episodio porque tiene un componente emotivo muy importante, y pues digamos que la experiencia de ella y el recorrido que ha hecho para que el fútbol femenino en Colombia esté en el punto que está, pues digamos que es central. Entonces, bueno, la invitación es esa. Vamos entonces con esta presentación inicial de lo que fue la propuesta, Jugar en la Ciudad, Diario de Campo. Invito al profe Reinaldo Espitaleta, invito a Mariana Ríos,
para que nos acompañen y vamos entonces a hacer una pequeña conversación para que, digamos, el podcast sea la excusa para que hablamos una conversación mucho más amplia en términos de lo que implica la relación memoria y ciudad. Entonces, bueno, primero, profe Reinaldo, yo los invité. Permiso, me pongo la cachucha. Por supuesto, profe. No la bote todavía. Yo los invité con una selección muy intencionada, por lo que les decía hice la crítica, la convocatoria, que digamos que las modalidades estuvieran centradas en Medellín y Nacional. Siento que pues se puede hablar alrededor del fútbol mucho más allá de los dos equipos y de la estructura del fútbol profesional. Entonces, primero, pues como el profe Reinaldo, hincha del Medellín, a más no poder, ya hemos tenido una conversación, entonces también apelaría, profe, a esa componente de la cotidianidad. ¿Cómo cree usted, profe, cómo es narrar la ciudad a través del fútbol en su cotidianidad, dónde se atraviesa esa narración de las cosas que le pasan a uno cotidianamente y dónde se entrecruza ahí el fútbol? Buenos días, gracias por esta invitación a este coloquio en torno al fútbol, la ciudad, la memoria, y eso tan bonito que estás diciendo, la cotidianidad, que cada día cambia, pero que la cotidianidad también tiene una historia, y una historia en la ciudad que ha estado ligada, pues, desde luego también a las actividades de la práctica como el fútbol. Yo creo que en otro tiempo el fútbol va a marcar también una suerte de cultura muy urbana, una cultura que se atraviesa también lo que se llamaría la identidad de eso que ya desapareció, que son los barrios, a través del ejercicio sin pretensiones del fútbol. En estos días estaba hablando con un compañero de ustedes que es cronista deportivo y que fue a preguntarme en torno al fútbol de potrero. Entonces el fútbol de potrero, eso es tan maravilloso, cuando había potreros, por supuesto, ahora que estabas hablando de las mangas, las famosas mangas que hubo en la ciudad, la de Don Pepe, pero muchas otras, en Bello, en Envigado, en Itagüí, en todo el Valle de Aburrá. Las mangas fueron un lugar de encuentro, un lugar para el ejercicio de la ciudadanía, para la diversión, para la solidaridad, para los afectos y también algunos desafectos, pero en general para el reconocimiento de los otros, el reconocimiento del otro en la disputa maravillosa de una jugarreta, de una recocha, otro término sin pretensiones, cuando se juega ese fútbol simplemente porque es imaginativo, porque es el ejercicio no solo del cuerpo, sino además de algo tan maravilloso que es tener a los otros como compañeros o como, entre comillas, enemigos, digamos la metáfora de una disputa, que en últimas es una gran fraternidad, y eso se veía en esas canchas antes de que hubiera otro tipo de interés en esas canchas, potreros, mangas, y entonces le decía al compañero cronista deportivo que eso ya los argentinos y los uruguayos lo tenían muy bellamente descrito a través de periodistas como Borocotó, que siempre nos ilustró en el gráfico y en otras notas, pues sobre eso tan poético, uno lo ve poético ahora, que es jugar en una manga, en un potrero, porque manga solamente decimos aquí, creo, ¿cierto? En un baldío. Esa es la razón de ponerle ese nombre. Entonces, eso, mire, que yo creo que tenemos la herencia todavía, aunque el fútbol ya perdió ese tipo de, me parece a mí en la ciudad, de encuentro con los otros sin ninguna pretensión, porque ya hay otros intereses, ya está el signo pesos, no solo pesos, sino dólares, y no solo dólares, sino euros. Entonces ya es otro mundo mercantilizado, que hace parte de un gran mercado, y entonces el fútbol en ese sentido, en la cotidianidad, ya se volvió, fue otra cosa, ya no es un asunto de conocer a los otros y de tener una conversación o un diálogo con los demás, sino que a veces, como vos también lo planteas en tus podcasts, pues ya vienen una suerte de rivalidades, a veces sin sentido, en torno a una camiseta, unos colores, y cuando en esas rivalidades que son válidas, se pierde todo lo que es la historia, los antecedentes, cuando se pierden las reflexiones, y entonces deja de ser inteligente y pasa
a otros campos, ya casi como campos de concentración. Pero, profe, y que además a través de la lectura de esos espacios también uno puede leer procesos urbanos y también procesos de formas de socialización. Yo empezaba con el profe Luis Fernando diciéndole, profe, yo soy de los 90, yo nací en el 90 y yo me la levanté en la ciudad de las placas. Entonces, mis procesos de socialización fueron a través de la cancha de cemento, de una forma de espacio y algunos polvorines que eran canchas de tierra, pero que ya estaban intervenidas y que, digamos, tenían una cierta administración. Hoy vamos a buscar una cancha y es la cancha sintética. Hoy es la cancha sintética a la que en el mejor de los casos hay que pedir el turno para prestarla si es que no está cooptada por algún grupo que la administra también con unos intereses particulares, y que eso también marca un momento de la ciudad, un momento de la socialización y finalmente unas expresiones en el fútbol que todavía yo tengo ciertas esperanzas respecto a la forma en la que jugamos fútbol los colombianos, porque siguen apareciendo esos 10 muy nuestros en nuestro fútbol. Todavía tenemos nosotros al mismo tiempo a Quintero, a James, a Cardona, al mismo tiempo va saliendo por ahí, no sé, voy a decir un jugador que no está tan conocido ahora, pero que me encanta, Hanenson Sarmiento, de Unión Magdalena, el pelado que salió de Medellín para Gremio, Monsalve. Todavía salen esos jugadores que creo que son muy propios de nuestra forma de jugar y que tiene que ver con nuestra ciudad, pero finalmente entonces eso también marca, es una forma de socialización. Y a través de esa reflexión también invitamos a Mariana, porque finalmente hay una relación entre esos espacios, las huellas o los rastros de esos espacios, la forma en la que vamos construyendo una memoria, y entonces ahí, digamos, hay un elemento central y es el elemento del archivo, que fue, digamos, pues parte de las dificultades de la construcción del podcast. El archivo sobre muchos asuntos relacionados con el fútbol es muy limitado. Aquí voy a contar también otra reflexión, también incluso crítica, que yo sé que tiene que ver con otras cosas más, pero por ejemplo, nos pasan cosas como que un jugador campeón de Copa Libertadores va a pedir un certificado laboral. Le dije, no, eso no existe. No, nosotros somos una nueva razón social y aquí no hay registro de eso. Entiendo que, digamos, administrativamente Atlético Nacional toma unas decisiones en otro sentido, pues, para alejarse de la historia institucional pasada, pues, del equipo, pero que tiene que ver con esa construcción, el reconocimiento de memoria de lo que sucedió, de cómo sucedió, y entonces traíamos esa reflexión importante. También el profe Rodrigo con la profesora Janet, cuando hicieron su investigación alrededor de las empresas textiles, el trabajo de archivo nos contaban, fue un trabajo pues como arduo. Entonces, bueno, Mariana, ¿cómo estás? Y contanos de pronto desde lo que vos viste, sabemos que no eres tan cercana al fútbol, pero tu reflexión acerca del archivo y la memoria, ¿cómo nos puede a contribuir pues como a esta discusión? Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias siempre por la invitación. Bueno, yo he podido pues escuchar varios de los podcasts y en varias conversaciones que hemos tenido. Es muy estimulante, es muy divertido, es fascinante ver las pasiones que despierta siempre este tema. Y cuando nos acercamos a un archivo de cierta manera propone una narrativa que ya está ahí, ¿cierto? Pero cuando nos acercamos con otras preguntas, con otros puntos de vista, como desde otros lados, desde ese lado de la afectividad, desde la emotividad, desde la pasión, nos encontramos con otro universo y con otras posibilidades. Entonces es muy interesante cómo estos podcasts permiten, pues, por un lado, localizar un poco críticamente desde una memoria muy local, hablar de fútbol en la ciudad, pero también cómo permite pues encontrar un montón de puntos en común de esa afectividad que despierta el fútbol desde muchos puntos de vista, porque la memoria es plural, es colectiva, también individual, y de qué manera estas memorias convergen también y se encuentran o no se encuentran, pero esa cancha y esas mangas es muy bonito, y creo que darnos la oportunidad de preguntarle a cualquiera, a cualquier persona cuál ha sido su relación con una manga, con una cancha, incluso desde el cemento también, es abrir un portal a una experiencia vivida de la sociabilidad, de lo comunitario, de lo barrial,
y cómo se encuentran todas estas memorias que nos relacionan y nos vinculan con la ciudad. Entonces, un poco lo que me hacía pensar también estos podcasts y la experiencia también del profe con relación a cómo cada uno vive el fútbol desde su cotidianidad, es un poco cómo estamos construyendo también nosotros archivos, ¿cierto? Cómo estamos nosotros mismos reuniendo de pronto esas cosas, esos vestigios, esas huellas que nos quedan, no sé, en una tela, en una fotografía de una experiencia conjunta, colectiva, que nos queda también y cómo nosotros también construimos un poco ese archivo. Y yo creo ahí, digamos, en este momento hay una, bueno, la posibilidad de las redes sociales y también la explosión, digamos, de ciertos negocios alrededor del fútbol barrial. Vamos a hablar pues directamente de esa expresión de los torneos de fútbol callejero o microfútbol. Hoy está permitiendo hacer un registro muy importante, digamos, de esa práctica que está, que insisto, por fuera del fútbol profesional. Habrá que acercarnos pues como más a eso para ver qué otros fenómenos hay ahí. Pero, profe, hemos jugado fútbol de todas las maneras, en todos los tipos de espacios, en todas las canchas, y como que no tenemos registro de la cantidad de torneos barriales, de la cantidad, yo por ahí alguna vez publiqué una foto de un torneo donde creo que fue 99, 2000, donde quedó campeona mi mamá en el barrio Robledo jugando fútbol, y no hay registro de esas cosas, pero todavía tenemos la posibilidad entonces de seguir narrando esos procesos de lo que ha sido la forma de jugar nuestro fútbol en la ciudad, profe. Bueno, hay una cosa muy interesante, que esos registros, más que el periodismo, que no los hizo en el sentido amplio y profundo que los tuvo que haber hecho para las mangas, los potreros, para todo ese tipo de diversiones populares, no lo hicieron en el periodismo. Ahora eso lo podemos discutir más a fondo si se quiere y si se puede. La literatura, me parece a mí que es a través de la literatura donde más se han dado ese tipo de representaciones y de memorias del fútbol sin pretensiones, del fútbol ese que tanto jugamos en las calles, de ese fútbol que fue tan representativo en Medellín en un tiempo que me acuerdo que hasta los alemanes y otros europeos estaban interesadísimos en esa expresión cultural que era el fútbol en Medellín, en los domingos sobre todo, todas las calles no solo del centro, que también se jugaba fútbol en el centro, sino de las barriadas, cuando ya incluso se empieza a aparecer el nombre de comunas que va a determinar que desaparezcan muchos barrios en sus nombres, y los barrios estuvieron muy ligados al fútbol. Entonces la literatura, voy a mencionar, por ejemplo, un cuento muy lindo, ¿cierto?, que se llama Gol Olímpico, de Óscar Castro, un escritor que fue muchos años profesor en la Universidad de Antioquia, ya está seguramente jubilado y sigue escribiendo, pero ahí, por ejemplo, se puede ver cómo era el fútbol en unos barrios, en una misma unidad, donde estaban muy cerquita los talleres del ferrocarril, estaba muy cerquita una fábrica llamada Fabricato, que ya prácticamente está en extinción, y había un barrio que era de obreros llamado Manchester, el barrio Manchester en Bello, y otro barriecito no muy significativo que se llamaba La Estación. Esos dos barrios, su identidad se la disputaban en un partido de fútbol, en una manguita, en un potrero, a veces en esas mismas calles, y entonces lo que describe el cuento es un gol olímpico, no en el estadio, ni el gol de Marcos Col, ni no sé qué diablo, sino en unas dos barriadas que ya prácticamente son invisibles, que ya nadie las conoce, que desaparecieron por muchas circunstancias, así como desaparecieron la industria, las fábricas, los obreros, pero la literatura sigue dando, puse ese ejemplo, pero son muchos los ejemplos en que el fútbol aparece en las novelas, en los relatos, en las poéticas. El mismo Elí Ramírez en algunas cosas tiene que, en sus libros, como esa parte alta abajo, esta parte alta abajo, también tiene la presencia del fútbol como un elemento identitario, un elemento que nos unió a todos, así no nos gustara el fútbol a muchas personas, pero el fútbol siempre era como de la vida cotidiana, de las mentalidades y los imaginarios de una ciudad como Medellín. El periodismo me parece a mí que le faltó hacer más crónicas de esas de carácter cotidiano sin pretensiones. Creo que los argentinos han sido más
pese a que tienen el fútbol como una religión, han sido mucho más despiertos en hablar de eso, hasta en los tangos, que cantar El sueño del pibe, por mencionar solo un tango de tantos tangos de fútbol que hay, ya eso significa que hay una identidad y una presencia en una cultura, que el fútbol es una cultura. Yo creo que Medellín quedó con muchos vacíos en eso, y algunos escritores, Macías, bueno, hay un poco de escritores que el fútbol de todas maneras lo tienen en cuenta, y que yo creo que hay los historiadores y los antropólogos pueden escarbar en esos vestigios literarios de cómo el fútbol es capaz de darnos un corpus identitario en una ciudad que cada vez cambia como de sentidos, como Medellín. Profe, y usted dice una palabra que aquí la decía Mariana, para volver al tema del archivo y los documentos y cómo tenemos un montón de asuntos a los que nos podemos remitir para hablar de fútbol, y es escarbar. Y finalmente, bueno, yo creo que también usted toca otro asunto neurálgico, y es que, claro, como tenemos como referente narrativo el periodismo, el hincha, el futbolista argentino, queremos un poco como imitar eso, como buscar encajar en esa forma de vivir el fútbol, cuando yo creo que nosotros tenemos también un montón de referentes que cada vez, pues, digamos, se entiende que hayamos tomado esos referentes como punto de partida, pero que tenemos un montón de elementos para construir una narrativa propia de nuestro fútbol. De hecho, yo siempre, esto ya casi como consigna política, me incomoda un poco cuando se empieza a hablar de la comparación de la mentalidad del futbolista colombiano con la mentalidad del futbolista argentino, porque creo que evidentemente hay unos contextos distintos, y que nosotros vivimos un fútbol asociado más a la idea del festejo, a la idea de la fiesta, porque creo que nuestra matriz de socialización está alrededor de la fiesta. Y usted mencionaba también incluso el tango. Yo aquí, sin tirar pullas a hinchas de Medellín, yo me remito a un ejemplo. Hay una canción de los Billos Caracas Boy, creo que es justamente el año 71, que es Medellín. Entonces es esa canción: tú tienes en Medellín, el barrio tal, tú tienes en Medellín, tú tienes en Medellín, y solo nombra Atlético Nacional, tú tienes en Medellín, Atlético Nacional. En el año 71 Medellín tenía 2 títulos y Nacional tenía solamente 1. ¿Por qué solamente menciona Atlético Nacional esa canción? Resulta que por esos días Independiente Medellín había vendido su ficha, había prestado su ficha. Era ya y era el conocido oro negro. El petrolero, sí. El conocido oro negro, sí. Y eso queda el registro de eso en una canción. Entonces, claro, hay que escarbarlo con la mirada del investigador. Se encuentra uno de esos vestigios también en la música. Pero estás poniendo unos venezolanos, bueno, yo pongo argentinos que me parecen también extraordinarios, pero esos venezolanos ya estaban, esa canción, ellos hacen primero unas canciones que son a su ciudad, entonces Maracaibo, y con la misma música, cambian la letra, están tremendos para la comercialización. Entonces tú tienes en Medellín, pues quería aclarar eso también, que los venezolanos también le sacaron mucho partido a esa venta de palmireña. Uno oye palmireña sin igual, de un vendedor, bueno, eso ya habían hecho una maracucha sin igual. Bueno, hay un poco de reblúen a la de Millonarios, que también es de unos venezolanos. Ya habían hecho otro equipo hasta de béisbol, seguramente, ya que el fútbol no era tan importante, pero sabían cómo eran los mercados, lo mismo que ciertos argentinos que saben mucho eso del mercadeo. Sí, tenemos el tango de Medellín, el tango de Nacional, pero hay finalmente, digamos, las reflexiones, encontrar vestigios con Mariana hablábamos, en murales, en canciones, en telas, digamos, la posibilidad de seguir construyendo esa memoria con nuestra narrativa propia. Sí, exacto, son fuentes que están muy dispersas, que a veces encontramos que hay repositorios, qué sé yo, como el de La Piloto, que es un repositorio fotográfico muy grande, pero pues lo que les decía un poquito ahorita, cómo esa emotividad de ver una cancha en una fotografía transmite para ciertas personas tanto de su vida y de su vida colectiva, y pues puede que para otros que estén investigando otra cosa, esa cancha es una manga de más y seguimos mirando las fotografías en ese álbum, pero a veces cobra una centralidad supremamente importante, y esa dispersión de fuentes, esa dispersión, esa también es variedad de soportes, porque no solamente son documentos, vemos que las telas, no sé, los guayos que se usaron en cierto partido, el balón, o sea, hay un montón de elementos, incluso materiales, que forman como un museo también del fútbol,
y como de su simbolismo, y no hay que necesariamente, qué sé yo, crear el archivo del fútbol de la ciudad, sino que están dispersos y una forma de reunirlos es a través de lo narrativo también. Entonces, como pues el podcast también permite hablar de esa dispersión, pero desde una narrativa fuerte y contundente desde lo local. Ahí, retomando lo que dice Mariana, y volviendo pues digamos a la estructura del podcast, que si bien pues ustedes ven que tiene como una cierta línea temporal, más o menos como temporal, voy a remitirme de pronto a otro asunto. Cuando hablamos con la profesora Ángela Alzate, que insisto que no es una persona futbolera, y que cuando planteábamos la posibilidad de hablar del estadio y de hablar de la expansión urbana, y ella me preguntaba como, bueno, ¿cómo hablar de fútbol desde ahí? Al final terminó contándome las cotidianidades de los convites y los partidos de fútbol de sus amigos cuando construyen su casa. Pero en términos centrales de lo que es el episodio, para invitarles que ese es el próximo episodio que sale este viernes, entender el proceso que hubo a través de actores como la Sociedad de Mejoras Públicas, digamos la élite política, económica, intelectual que estaba alrededor de la planeación de la ciudad, de lo que en ese momento era el instrumento del plano Medellín Futuro, plano regulador. Es entender que esas relaciones no solamente se dan de manera aislada, sino que la construcción del estadio, la expansión de la ciudad, la canalización del río Medellín, son los mismos procesos que están enmarcando una forma del fútbol de Medellín. Y no es gratuito, hoy Medellín también lo está adoptando de manera muy, muy clara, pero no es gratuito que sea justamente en ese contexto institucional que surja un equipo como Atlético Nacional que tiene una figura, o que ha mantenido una figura de gobierno corporativo tan clara, digamos, a diferencia de otros tipos de liderazgo que uno puede ver. No sé, vamos a mencionar el Junior de Barranquilla, que es otro ejemplo de un tipo de liderazgo institucional totalmente distinto, casi que con ese cacique político alrededor del club. Uno puede identificar casi cada uno por equipos. Entonces uno habla de Tulio y habla del América, uno habla del senador Camargo y el Tolima, y así como que puede identificar, y la figura del gobierno corporativo en una ciudad. Ahí ya me meto en otros temas propios de mi tesis de doctorado, que es que la ciudad tiene una figura de conglomerado público como una figura tremendamente excepcional. O sea, esas formas institucionales también son propias de la ciudad y se manifiestan en el fútbol. Entonces, ahí como para que vayamos, profe, cerrando y como haciendo como un retorno a esa idea de cómo, por medio del fútbol, como una excusa, si se quiere, el fútbol tiene su propio peso y puede decirnos muchas cosas, pero para hablar de la ciudad, también como pensar otros espacios, otros asuntos a los que no nos hemos remitido. Aquí hablamos ya de la literatura, hablamos de los espacios como las canchas, hablamos de la música, hablamos de lo textil, con Sara también lo hablamos alguna vez, lo textil, cómo puede hablar del fútbol, a dónde más de pronto apuntar y a dónde más mirar para seguir hablando de fútbol como excusa para hablar de la ciudad, profe. No, hay mucho, ¿no? Es que el fútbol da para, sobre todo en la historia de Medellín, da para muchas cosas. Para mí me parece que en el lenguaje ha sido fundamental también, en las metáforas, en los simbolismos del lenguaje, la misma cosa por ejemplo, de la narración deportiva. Casi nadie, cómo ha evolucionado o involucionado, no sé, eso también hay que discutirlo, la narración deportiva, sobre todo en una ciudad que es interesantísima, porque a partir de los años 30 del siglo pasado se transformó en un poco de asuntos que tenían que ver con la vida cotidiana entonces, y esos asuntos estaban atravesados por la aparición entonces de la radio, ¿cierto? La radio, después la industria fonográfica con sus discos, que entre otras paréntesis, pues las grandes orquestas como la de Lucho Bermúdez grabaron fue canciones del Medellín y no el Nacional, por decir pues algo sobre eso, que te gusta lo de la música. y un asunto entonces del lenguaje, que es el lenguaje a veces de la guerra, el lenguaje de la disputa, pero que todo termina en un asunto pacífico. Yo creo que el lenguaje de la narración deportiva, aquí ahora están con unos muchachos pues que gritan y creen que en la televisión se
se narra es gritando y haciendo como si estuvieran en la radio, y yo creo que es porque la radio tuvo sí un gran influjo y unos grandes momentos cumbre brillantísimos con narradores pues tan grandes como para mi gusto, que muchos de ustedes ni lo oyeron, como Pastor Londoño Paso, ¿cierto? Que no solamente era un gran narrador deportivo en el momento en que la televisión, pues claro, ese es un lenguaje que había que ser como una suerte de escritor del aire, como un narrador que además está dentro de lo literario, de lo metafórico, del español bien hablado y bien estudiado, de crear figuras literarias orales, eso es maravilloso. Entonces me acuerdo de Pastor porque era un hombre que hacía que uno en un radiecito viera el partido de Nacional con Millonarios o de Medellín con Cúcuta, etcétera, etcétera. Entonces era una maravilla ese tipo de escuela que hubo en los narradores deportivos, los narradores de ciclismo, pues de muchos deportes. Nosotros escuchábamos hasta los de béisbol, aquí a la gente muy poco le gustaba el béisbol, pero había unos equipos universitarios maravillosos, el de la UDA, el de la UDM, la Pontificia también tenía béisbol, y los que narraban eran costeños. Pero maravilloso como uno está ahí tirándole. Eso, hacen una cosa con sabor. Los de televisión ahora me parece que hacen como otro tipo de, ¿cómo se llama? El de moda. Bueno, a mí se me ya es, es que yo veo el partido, pero no escucho eso, porque me parecen un poco de barrabasadas que dicen. Entonces nosotros ya pues no necesitamos que nos narren nada viendo el partido ahí. Andrés Salcedo, que trabajó en Trastel en Alemania, ese hombre era una maravilla narrando televisión, no tenía nada que ver con la radio. Ese tipo sabía además que era un escritor, él era un gran escritor, ya murió hace tiempo, pero dejó como una constancia de que el fútbol es para eso también, para hablar bien. En eso yo sí tengo que volver a los argentinos y a los uruguayos, porque ellos sí nos han enseñado mucha cosa de la narración radial y de la narración literaria del fútbol. Es que aquí también se perdió como mucho eso, porque entramos en momentos de la vulgaridad, de la decadencia. Yo creo que los años 80 también van a marcar en Medellín una serie de rupturas tremendas con un poco de cosas, y la aparición entonces de los carteles y de las mafias, de la chabacanería, todo eso también se va a contagiar a los narradores, a los comentaristas. Va a haber compra de comentaristas y de narradores de parte de los mafiosos, y eso se convierte en otro tipo de mercado, de eso que les digo que es la decadencia de una cosa tan linda como era el hablar bien, el transmitir, el hacer narraciones a la altura de un deporte tan maravilloso como es el fútbol, porque eso es una maravilla, y todo eso entró como en un cuento muy distinto, que también lo económico y lo publicitario y un poco de intereses rastreros o subterráneos han acabado con toda esa cosa tan hermosa que es la poética del fútbol, y que me parece muy extraordinario también que gente como los del sur y otros como la Universidad Pontificia Bolivariana, en serio, cuando estaba la editorial, creo que ya no está, pues hicieran concursos de literatura de fútbol. Es que eso es tremendo. Yo leí el libro de los del sur y ahí hay unos relatos maravillosos. En Bogotá también están haciendo con Santa Fe y Millonarios libros desde esa perspectiva tan bonita de volver pues a que el fútbol tenga un lenguaje y que sea capaz también de incentivar y estimular otro tipo de, entre comillas, valores como los de la solidaridad entre la gente. Yo quería decir una cosita muy chiquita con esto que está diciendo, profe, y es como que a veces asociamos a las memorias, y particularmente en una ciudad como esta, con la violencia, ¿cierto? Sí. Con unas cosas muy negativas también, pero cómo hablar de fútbol también permite hablar del goce, de la celebración, claro, de la emoción, de la felicidad. O sea, tan solo yo en estos días estaba hablando con mi mamá de eso, y ella me hablaba precisamente de cómo era escuchar la radio, y ella no estaba entendiendo qué estaba exactamente pasando ahí en la cancha, de pronto no tenía el panorama completo, pero era la felicidad de que todos en la casa estaban gritando a pulmón tendido, pues como la alegría de ese gol, ¿no? No, y ahí entre las dos intervenciones hay un tema que de pronto
Yo por ahí encontré una investigación haciendo pues como una comparación del tipo de narración de unos narradores argentinos con unos narradores brasileños y que era preponderante en su estilo de narración y que preferían. Yo cuando tuvimos la clase que les contaba de política y fútbol, pero también en clase de argumentación política, ponía un ejemplo de la narración de los goles del 5-0 de Araujo, el narrador argentino, con William Benascoche. Poníamos como ejemplo, porque finalmente lo que nos lleva a eso es que el narrador, ¿será que la mayoría de los que vemos fútbol necesitamos que nos expliquen qué está pasando? Yo creo que la mayoría no necesitamos eso, pero lo que pasa es que hay una mediación de construcción del sentido. Y entonces uno puede ver en William Benascoche, pero en muchos narradores posteriores, y es la mención, por ejemplo, a Dios. Entonces también cuando nos hace el gol Alemania del día, el gol de Rincón, Dios mío, no nos lo merecemos. Dios mío, no nos lo merecemos, Dios mío. Y la alusión a Dios es un elemento de la narración colombiana. Y aquí más allá, digamos, de las capacidades, digamos, de hacerlo bien o mal en términos de lo literario, también está la posibilidad de construir una comunidad que se está juntando para ver un partido y que el narrador local construye esa idea de comunidad. Hoy tenemos un fenómeno que son las transmisiones internacionales, donde está desapareciendo eso. Entonces, claro, como es, digamos, ESPN o Fox internacional, pero con narradores colombianos que tienen que moderar su lenguaje para no mostrarse más cercanos a un equipo u otro. Entonces, la transmisión internacional está por lo menos estandarizando y aminorando, digamos, esa posibilidad de construcción de comunidad a través de la narración, por un lado. Y por el otro, con el personaje que usted menciona, vamos a mencionarlo, al señor Eduardo Luis, que hoy está también en el contexto de comunicación de las redes sociales. Entonces, casi que todo el mundo hoy está comunicando pensando en el clip, pensando en que puedo sacar ese clip específico para el TikTok. Exactamente, entonces, ¿cómo genero las interacciones? Y claro, entonces hoy las competencias alrededor de la comunicación ahí están, digamos, mediadas por otras cosas que también tendremos pues que explorar. Finalmente ahí diría que con las menciones que se habla sobre varios fenómenos, yo creo que también es el llamado desde este podcast para que hagamos una última intervención cerrando pues como con esa invitación, es que hay que seguir hablando y explorando distintas aristas del fútbol. Con un asunto que usted menciona, profe, por ejemplo, el papel del periodismo. Yo siento que en algunos asuntos asociados al fútbol, vamos a mencionar uno que también tuvimos pues ahí, digamos, tanto la conversación con el profe Max Yuri como con la conversación con Juan Esteban y la conversación con Lilo, digamos que ahí surgió ese tema del papel, digamos, de los medios en términos de cómo se habla del fútbol, de cuáles son los temas que se posicionan del fútbol, y lastimosamente, por ejemplo, asociado a las barras, el asunto del fútbol aparece cuando hay un asunto de violencia, y entonces parece que ese asunto termina siendo relevante para el periodismo cuando hay que solucionar un problema. Y digamos que hay un montón de cosas más para narrar. Asociado a lo que hablábamos con el profesor Max Yuri, digamos que ahí había como les decía, un doble momento. Hablábamos con el profe que tal vez es el primer escenario con un equipo que marca la identidad del fútbol colombiano. Y seguimos otra vez, vuelvo yo, esa idea de la narrativa de que tenemos que parecernos o que somos insuficientes en términos de lo que es un futbolista argentino, brasilero, europeo. Y yo creo que ahí, digamos, hablar de una identidad del fútbol colombiano como un asunto a explorar, no solamente desde el juego, sino desde lo narrativo, también sería importante. Y bueno, y con el fútbol jugado por mujeres, el fútbol femenino, sí que, digamos, el papel de los medios para hacer memoria, porque se habla del fútbol profesional hace unos años, apenas 2017, pero digamos que todo lo que nos contaba Liliana desde los 90 en su experiencia particular, pero digamos que sí, aún rastreando mucho más atrás, por ahí hay unos textos que hablan del fútbol jugado por mujeres desde los 40, entonces también esa posibilidad de seguir narrando todas esas historias, esas memorias, como decía Mariana, no es solamente que tenemos tal vez nosotros asociadas a esa idea de que la memoria únicamente es del conflicto, también lo hablamos con el profe Max Yuri, y entonces la posibilidad de construir memorias diversas de distintas aristas sobre el fútbol termina siendo pues como una tarea, una invitación y una tarea pues también desde los distintos actores que estamos asociados, relacionados o interesados en que se hable más de fútbol. No sé, profe, unas palabras como de cierre para que les demos también de pronto unas invitaciones a que y claro, conversar.
No, no, a ver, a través del fútbol, pues uno puede hacer toda una construcción histórica y de memoria cultural de una ciudad como Medellín. Pues ahí los podcasts de Steve nos muestran todo un recorrido, una huella de la ciudad industrial, que ya no es, de la ciudad de las mangas, que ya tampoco es, de la ciudad del fútbol, que eso es muy lindo, lo de la participación de las mujeres. Incluso yo encontré en algunas crónicas de los años 20 y 30, ya también las mujeres, no solo en el básquetbol, también había mujeres que jugaban fútbol, aunque eso, según los modelos marianos y la cosa tan tremenda, pues, de las conductas de los patronatos, de las iglesias fábrica, esa alianza que hubo aquí, pues a las mujeres se les limitó mucho esa condición pero sí jugaban fútbol y rompieron con muchos esquemas, muchas muchachas, sobre todo en los barrios no tanto obreros, sino en barrios más emergentes, porque no había otra forma de ser felices ante un mundo tan desigual que les tocó a mucha gente. Bueno, entonces me parece que el fútbol y la ciudad y la cultura, pues hasta hoy yo puedo hacer una gran interpretación en serio de lo que ha sido Medellín, solamente con un balón, ¿cierto? Con el balón. Entonces está el urbanismo, está el estadio, uno dice, ¿por qué en Medellín gustaban tanto los caballos, la hípica? Y teníamos entonces en esos hipódromos se jugaba a los laditos el fútbol, entonces en el San Fernando, en la Floresta, en los Libertadores. Eso es maravilloso, el fútbol como entonces nos ha dado una serie de canales de análisis, de trayectorias, y uno dice, el fútbol, por ejemplo, a un obrero, eso es maravilloso, como a alguien que jugaba muy bien fútbol y era un desempleado, tenía tanta fuerza el fútbol de la fábrica, ese fútbol pues entre Berfid y Telsa y Fabricato y Pantés y no sé qué, que a ese vago que jugaba, yo digo por Bello, pues, porque me tocó mucho en Bello, unos cracks en la calle, iban y los empleaban en Fabricato o en Pantés para que hicieran parte, pues no tanto de los telares, sino del equipo de fútbol. Yo recuerdo que allá contrataron a José Saule, que Pablo lo conoció, a José Saule, el uruguayo, fue por mucho tiempo pues el director técnico de allá, de los trabajadores del equipo de fútbol mejor de Fabricato. No, el fútbol se pueden hacer muchas lecturas, eso es maravilloso, pero yo digo que como lo han perrateado tanto, uno a veces le duele eso, que claro, ese tipo de intervenciones desde otras perspectivas, pues que se ven en Medellín y en el mundo. No, pues, ¿lo escucha? ¿De qué forma, sí, de qué forma, o sea, la invitación un poco es de qué forma vamos a seguir narrando y narrándonos con el fútbol y en la ciudad y en lo colectivo y en las ciudades, ¿cierto? Porque digamos que esta es una apuesta un poco desde Medellín, pero también más ampliamente desde las ciudades y desde lo que simboliza también el fútbol regionalmente con sus diversidades, ¿no? Entonces es como una invitación a cuáles son esas narrativas que también hasta hemos construido y que a veces también hay archivos personales o colectivos que no nos hemos dado cuenta de pronto de que existen, de que están ahí y que tenemos unas experiencias muy valiosas que hablan también de forma crítica sobre la ciudad y sobre nuestras propias formas y experiencias de vivirla. Ahí con lo que menciona Mariana, se me vienen a la cabeza dos ejemplos. Veía estos días en las redes sociales también nos permiten otras posibilidades de intercambio, que hace unos años, creo que un par de años, encontraron el archivo personal de un fotógrafo que hizo registro del Mundial de Chile 62 y tenía cientos de fotos, y entonces ahora su hijo es encargado como de hacer la difusión de eso, y digamos hay unas fotos inéditas de ese mundial y pues alrededor de eso se está construyendo pues como un trabajo muy interesante. Entonces lo que decía Mariana, los archivos personales, ahí digamos el diálogo intergeneracional termina siendo también muy importante justamente para recoger de pronto esas cosas que no se han construido como archivos de manera pues intencionada, pero que a través de la narración podemos encontrar esas referencias para seguir como construyendo esas formas de memoria que están ahí todavía dispersas. Y el otro ejemplo
pues, esto no recuerdo exactamente qué institución del nivel nacional, no recuerdo qué institución dedicada a la memoria, quedo pendiente de buscar la referencia. En uno de un podcast de difusión presentaba que en los primeros Juegos Nacionales el campeón es el equipo de Magdalena, y que como quedaron campeones de los Juegos Nacionales de Fútbol, lo que les dicen como, bueno, pidan algo como premio para su reconocimiento, y lo que hacen ellos es pedir la liberación de unos de los presos en el contexto de la masacre de las bananeras. Entonces, claro, ligar el equipo de fútbol y los Juegos Nacionales a un contexto tan mencionado y tan necesario de retomar como esa situación de las bananeras, pues termina siendo tremendamente relevante. Al final es eso, como estando no tan cercanos al fútbol o estando de lleno en el fútbol, encontramos un montón de aristas pues como para relacionarlo, y bueno, a través del podcast les invito nuevamente para que nos sigan. Estamos en Instagram como Diario de Campo. Encontrarán que este segmento es video podcast con un poquito de mejor producción, pero los podcasts anteriores de pronto con un poquito más precario, pero estamos pues haciendo esas reflexiones sobre fútbol femenino, sobre algunos elementos de barrismo, hicimos una conversación con el profe Reinaldo Espitaleta por ahí sobre cómo se defienden valores en el fútbol. Hicimos una conversación sobre los valores en el fútbol a través de la reflexión de la chaverriña, por ejemplo. Cómo reflexionar a través de lo que se califica como adecuado o inadecuado en un partido, termina siendo una reflexión acerca de valores de una sociedad. Tenemos, bueno, hay un recorrido ahí pues como importante, y la invitación es a que nos escuchen, a que nos hagan propuestas también, porque el podcast está abierto pues como a escuchar y a reunir y a juntar también esfuerzos de gente que esté trabajando alrededor del fútbol, para que sigamos pues como abriendo esa conversación. Les pido un aplauso pues para los invitados, y también abrimos para sus intervenciones.